Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Declaraciones oficiales sobre compra de hospitales móviles buscan responsabilizar solo al proveedor, pero el CNA afirma que el gobierno también es corresponsable y debe rendir cuentas. En la ampliación de la investigación en el caso InvestH y hospitales móviles, Ministerio Público anuncia que ha incorporado la misma a la Fiscalía de Delitos Tributarios. La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, rinde este jueves su declaración por el escándalo de InvestH ante la Fiscalía. Mientras se preparan para lo mismo, Marta Doblado de la Secretaría de Coordinación de Gobierno y Evelyn Bautista como nueva titular de Inversiones Estratégicas Honduras. Por la compra de 7 hospitales móviles, InvestH también había destinado en su plan operativo un pago extra de 17 millones de lempiras por traslado, desaduanaje, comida para los turcos, entre otros detalles. El Hospital San Felipe destaca entre los centros con menor letalidad por la COVID-19 y su director reafirma compromiso por salvar vidas. Expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica pronostica una caída del Producto Interno Bruto sin precedentes en la historia de Honduras por el coronavirus. Con 96 puestos de rubro de los alimentos y con medidas de bioseguridad, reabre el mercado Zonal Belén. Luego de entregarse voluntariamente, otorgan arresto domiciliario a hermano y cuñada del subcomisionado en retiro Jorge Barralaga, a quienes se acusa de lavado de activos. Hackean cuentas a importantes empresarios y políticos en Estados Unidos, entre ellos el expresidente Barack Obama y el candidato demócrata Joe Biden. Mientras en Perú, el presidente Vizcarra se vuela a medio gabinete de gobierno, incluido el titular de salud. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Eunice López. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 15 de julio. Llama la atención en muchos sectores que la mayor parte de las respuestas oficiales en torno al caso de la compra de 7 hospitales móviles por parte de InvestH y las irregularidades encontradas son, a juicio del gobierno, responsabilidad única del proveedor, de tal manera que el ministro de la Presidencia afirmó el martes que tienen la confianza que en la compra de estos hospitales han sido buenas las diligencias y que han hecho bien la labor. Innumerables comunicados emitidos para justificar retrasos de llegada y desaduanaje de hospitales de aislamiento móviles comprados con fondos públicos para enfrentar la pandemia del COVID-19 coinciden en trasladar responsabilidad al proveedor al identificar la Administración Aduanera de Honduras una diferencia significativa en las copias de las facturas presentadas por Invest Honduras contra el monto establecido en el manifiesto de carga. Y parece también que está hablando de un juicio que eventualmente pudiera darse. En todo caso, quien tenía el dominio del hecho, el autor determinante, estaba en Honduras. Y seguramente el proveedor y los actores en Honduras son coautores. En su condición de jefe de investigación del CNA, el doctor Odir Fernández fija la opinión legal de esta entidad sobre quiénes y cómo incurrirían en responsabilidad criminal y civil aquellos miembros del Consejo Directivo que participen en la deliberación o en la votación de asuntos en que tengan interés o que tuvieran su cónyuge, sus parientes en el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, en cuyo caso las decisiones adoptadas serán nulas, según la ley de la cuenta del milenio, artículos 15 y 16 y el 115 de la Ley General de la Administración Pública. Este profesional del derecho opina que la Fiscalía debe definir si el director de Invest o la Junta Directiva cometió abuso de autoridad o violación de los deberes de los funcionarios en el proceso de compra de los hospitales móviles, además de fraude si se compraron bienes que no son de la calidad requerida o sobrevalorados. Asimismo, y un tercer punto pues tendría que ver con acreditar si parte
de esos fondos que estaban destinados a la compra de emergencia, pues han sido malversados o utilizados, destinados a otros propósitos personales o de grupo, ya sea por funcionarios públicos o por incluso personas particulares. Para el caso, la Agencia de Regulación Sanitaria se desmarca del retraso en la nacionalización de 2 hospitales de aislamiento móviles, varados en la aduana de Puerto Cortés. Señala que su función es exclusivamente técnica para garantizar el control sanitario de los productos que ingresan al país. El señor Marcos Bográn, ¿verdad?, solo es la punta del iceberg y no se mira en realidad la persecución que deben de tener con los actores intelectuales, ya que con las facturas ficticias que se han presentado no llenan los requisitos condicionales y en efecto podría haber una estafa a nivel internacional donde sí podría intervenir lo que es el FBI, ya que las facturas supuestamente fueron hechas en el estado de la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica. Hasta ahora, la compra de 7 hospitales de aislamiento móviles han generado más dudas que beneficios para las personas que requieren ser atendidas por contagio del COVID-19. Funcionarios del Ministerio Público confirmaron que este jueves a las 9 de la mañana la secretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, rendirá declaración en torno a la investigación sobre la compra de 7 hospitales móviles por parte de Inversión Estratégica de Honduras Invest H. La Fiscalía para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública se presentará el jueves, es decir, mañana, en la sede principal de la Secretaría de Salud, donde se efectuará la toma de declaraciones. Por este caso también van a declarar la Coordinadora General de Gobierno, Marta Doblado, y la nueva directora de Invest, Evelyn Bautista, de la que ha trascendido podría presentar su renuncia en las próximas horas. La secretaria de Salud es llamada a declarar justo cuando trascendió también una nota en donde ella pide a Marco Bográn el apoyo para instalar esos hospitales a petición del presidente de la República. La empresa privada, a través de su director ejecutivo Armando Urtecho, niega que recibieron invitación de Invest H para servir de veedores en las compras de equipo médico como ser hospitales, mascarillas y respiradores. Explicó que la norma del sector privado es responder a favor o negar su participación. Además, dijo que al darse cuenta de las irregularidades en el mes de abril, enviaron una nota al Consejo Directivo y allí se alertaron a los representantes de la sociedad civil. Al no tener conocimiento el Consejo Directivo o Junta Directiva de que no se contaba con esa autorización, el COE mandó una nota y en base a esa nota entonces se dieron cuenta las 4 organizaciones de la sociedad civil que no se estaba haciendo absolutamente nada. Además, aseguró que en sesión del 27 de abril hicieron varias preguntas sobre las compras de insumos y el presupuesto utilizado y cuáles son las deudas adquiridas. Además, que la responsabilidad la asumió una sola persona. Hasta el 27 de abril, en que en una sesión se pide la información y que quién dio la autorización de la compra de insumos, que de qué partida presupuestaria salieron esos pagos o no, cuáles son las deudas que se tenían, y ese informe está en las actas. Toda esa responsabilidad fue asumida por el director anterior. Urtecho explicó que asumen que esa información ya está en manos del Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y lo más seguro pasará a la Procuraduría. El COEP espera que haya habido transparencia en las compras y pagos. Construir unidad y confianza frente a la pandemia del coronavirus es el mayor reto que enfrenta el actual gobierno, pues el azote de los coronaabusos y la corrupción laceran su credibilidad y vuelve más difícil encontrar puentes y reconstruir el tejido social, opinan los analistas. Pacto social, un instrumento político basado en el diálogo amplio y participativo que decante los consensos y los acuerdos para el mediano plazo y para tener una visión de Estado hacia el futuro
que es un estado de bienestar que garantice la provisión universal de salud, educación, nutrición y protección social. Muchos se preguntan cómo Honduras podría entrar a un pacto social como lo propone la titular de la CEPAL si los gobernados dejaron de creer en su gobierno por las dudas que dejó el pasado proceso electoral, los escándalos internacionales por supuestos vínculos con la narcoactividad, más el sonoro canto de la corrupción estatal que paradójicamente subió de tono en medio de la pandemia del coronavirus. En una sociedad en donde se vive así, en donde la certeza primaria es que el gobierno me está engañando, me está mintiendo, lo que provee, lo que promueve, entonces es la ingobernabilidad. Una gobernabilidad que se refleja en el número de contagios y muertos por la COVID, hondureños sin creencia ni confianza que se lanzaron a las calles, sin respeto a la autoridad ni miedo a la enfermedad. Pero es precisamente el Estado, las instituciones estatales y el gobierno quien en este momento, sobre todo en la mala gestión de la pandemia, la confianza ciudadana anda realmente por los suelos. Creo que no es preciso hablar de un Estado fallido. Sí es preciso hablar de un Estado con la institucionalidad fallida. Dentro de esa institucionalidad fallida está la clase política, con cada vez menor capacidad de convocatoria de la población. Ya no se trata de enemigos del sistema ni adversarios del actual gobierno. Son hondureños comunes que se cansaron de esperar y que buscan un cambio sin importar ya si la medicina puede salir peor que la misma enfermedad. Hay un punto en el que coinciden todos los que se encargan de analizar la realidad política del país y es que se necesita un nuevo liderazgo, pero todo esto pasa, dicen, por tener certidumbre, pero sobre todo transparencia en el próximo proceso electoral. Otro elemento fundamental, dar las señales claras de que el proceso electoral seguirá su rumbo, ¿verdad?, transparente y con mejor suceso. De momento la pandemia del coronavirus desnuda muchas realidades en el país. Un sistema de salud entre el colapso y la muerte producto de la corrupción y la manipulación. Un amplio sector de la población incrédula y sin respeto a nada ni a nadie. Una clase política oficial y de la oposición con muy poco que ofrecer. Y un país que se desmorona empujado por la mentira, el saqueo, la falta de oportunidades y lo que es peor, la desesperanza de los mismos ciudadanos. Ulises Aguirre, Telenoticias. En momentos que Honduras debate las irregularidades en la compra de 7 hospitales móviles, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID, Luis Alberto Moreno, utilizó su cuenta de Twitter para poner a Honduras como ejemplo de transparencia e integridad en los procesos de adquisición de insumos durante la pandemia de la COVID-19. De manera textual, Moreno escribió: ante la urgencia de comprar equipos e insumos médicos durante la pandemia, es vital garantizar transparencia y la integridad de los procesos de adquisiciones con fondos públicos. Comparto un ejemplo en Honduras de cómo hacerlo, refiriéndose al observatorio de precios creado por ese organismo y el gobierno en mayo del año pasado y el cual se ha utilizado para realizar compras durante la emergencia. El BID, mediante un video, refirió que ante la crisis de la COVID-19, los gobiernos del mundo deben comprar equipos y recursos especiales para asistir a sus ciudadanos. Dentro de esas adquisiciones mencionó los equipos de protección personal para prevenir los contagios, así como realizar compras de ventiladores para preservar vidas. Así son las cosas. En Honduras estamos debatiendo las irregularidades en torno a la compra de estos hospitales, mientras el presidente del BID afirma que Honduras es un buen ejemplo de transparencia e integridad en la adquisición de insumos y equipos médicos durante la pandemia. La semana anterior, el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que la pandemia del nuevo coronavirus sigue fuera de control, por lo que llamó a la unidad de la humanidad. El funcionario reconoció que la gran amenaza que enfrentamos ahora no es el virus en sí mismo. La amenaza es la falta de liderazgo y solidaridad a los niveles global y nacional.
Tedros pidió a los países enderezar sus estrategias de conducción de la pandemia para no seguir cayendo en errores. Mensaje que, según analistas del patio, llega en un momento oportuno al país. El director de la Organización Mundial de la Salud fue directo y criticó severamente a los países que en medio de la crisis por el COVID-19 están yendo en la dirección errada, emitiendo mensajes confusos y que a la fecha no han tomado en serio la enfermedad. Mixed messages from leaders are undermining the most critical ingredient of any response: trust. En su mensaje, el diplomático urgió de un liderazgo fuerte, más coordinado y con estrategias integrales por parte de los gobiernos, apuntando a que nunca es tarde para tomar acciones decisivas. Acciones que aún no llegan, critican analistas, quienes aseguran que las consecuencias se verán en pocos días traducidos en pobreza, desempleo y demás carencias. Este ya no es un tema de un partido único. Ni siquiera es un tema solo de los políticos. Debería ser un tema donde se conjunten los mejores pensamientos para que hagan las mejores propuestas. Es momento que el país deje a un lado la división entre el gobierno y la sociedad, llama el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, quien exhorta a las autoridades a ejercer un criterio sólido frente a la pandemia que incluya a todos los sectores sociales a través de un diálogo urgente. La acción y la toma de decisiones por parte del Estado bajo la coordinación, bajo la rectoría de la Secretaría de Salud, pero una secretaría más fuerte en esa rectoría, con criterios únicos, ¿verdad? Y no criterios dispares. La presidenta del Colegio Médico lamenta que las autoridades sigan haciéndose de oídos sordos al indicar que todo pasa por voluntad y receptibilidad a nuevas propuestas para el bien del país. No entiendo por qué tanta vuelta a una situación que solamente se necesita voluntad de ejecutar, voluntad de hacer. Nosotros hemos manifestado nuestra anuencia. Sin embargo, poca receptividad hemos visto de parte del gobierno. La OMS subrayó en las últimas horas que el epicentro de la pandemia se concentra actualmente en América Latina, donde se registran más de la mitad de los casos del planeta. En las últimas 24 horas se volvió a batir el récord de casos diarios, con más de 230.000, unos 60.000 en Estados Unidos y 40.000 en Brasil. El representante de la OMS lamentó que a este tiempo varios países continúan yendo en la dirección equivocada, haciendo que la pandemia solo vaya de mal en peor. Gabriela Andino, Telenoticias. A pesar de los problemas que el país enfrenta en infraestructura sanitaria derivada de la pandemia, el Hospital San Felipe ha logrado equiparse con antelación. Así nos lo cuenta su director, el doctor Edwin Cruz, un diligente gestor que jamás imaginó enfrentar una emergencia de esta naturaleza, donde su mayor compromiso se centra en poder salvar vidas. Para el actual director del Hospital San Felipe, Edwin Cruz, la pandemia por COVID-19 representa un reto cuyo único propósito es salvar la vida de los cientos de pacientes que a diario son remitidos de todas partes del país. Sin embargo, pese a las carencias sanitarias, hoy por hoy el Hospital San Felipe registra la tasa de letalidad más baja de muertes sospechosas por el virus. Nosotros hacemos los máximos esfuerzos para poder tener no solo listas las camas, sino tener manómetros a mano, tener ese personal médico, tener los insumos, tener los medicamentos, para que cuando el paciente llega pues sea atendido de la mejor manera, no solo la atención médica, sino de poder contar con todos los insumos y medicamentos para atender.
Cruz asegura que la clave radica en que el hospital se preparó con antelación frente a la pandemia. Gracias a la gestión no solo a nivel público, sino con donaciones externas, el hospital se encuentra abastecido de oxígeno, medicamentos para tratamientos maíz y catrachos y demás insumos, además de poseer el personal necesario para atender los pacientes de las distintas salas COVID, 2 internistas y su propio laboratorio de virología, donde se realizan más de 40 PCRs diarias. Hoy se está a la espera de la primera unidad de cuidados intensivos que atenderá a 5 pacientes. Sabemos que es un compromiso. A nosotros no es que no nos da miedo contaminarnos, estamos en primera línea, todos los empleados de este hospital, pero tenemos ese compromiso con la población y hemos tratado de brindar la mejor calidad de atención que el pueblo se merece. Edwin Javier Cruz Perdomo es un médico ginecobstetra graduado de la Universidad Nacional Autónoma. Fue subdirector del Hospital Escuela antes de tomar cargo como director del San Felipe, donde está próximo a cumplir 6 años. Asegura que pese a nunca imaginar la llegada de una pandemia de tal magnitud al país, su única satisfacción es ver salir a un paciente recuperado tras vencer el virus. Cada vida que nosotros salvamos, cada paciente que llega, y nosotros vemos que se va curado, se va a terminar su rehabilitación de cuarentena a su casa, para nosotros es una alegría saber que le hemos dado respuesta a ese pueblo que tanto necesita este sistema de salud y puede salir caminando a su casa nuevamente. Próximo a cumplir 138 años, el próximo 27 de agosto, el San Felipe cuenta con 1.200 empleados, pero en el área COVID laboran 24 médicos, 40 enfermeras, otros tantos especialistas y más trabajadores en otras asignaciones para contener la pandemia. Mire, tenemos que valorar los esfuerzos y la capacidad de gestión de Edwin Cruz y su equipo en el Hospital San Felipe. Siendo el hospital más antiguo de la capital. Si usted hubiese ido al San Felipe hace algunos años, parecía una casona vieja. Y la verdad que sí, con cierto. Gestiones, con organismos internacionales, sí. Con países amigos, se ha venido reconstruyendo poco a poco las salas del Hospital San Felipe. Pienso que en estos momentos, cuando el país ha quedado desnudado con su infraestructura hospitalaria, también es oportuno reconocer los esfuerzos, no solo de los médicos, de las enfermeras, de todos los trabajadores sanitarios en materia sanitaria para ayudar a salvar vidas, sino también los esfuerzos y la gestión que el doctor Edwin Cruz ha hecho en ese Hospital San Felipe, que sirve para diferentes patologías y no es la excepción la COVID-19 en esta pandemia. Así que felicidades para el director, para todo su equipo y para todos los trabajadores de este histórico hospital hondureño, el Hospital San Felipe. Vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos con el noticiero líder, COVID-19 dejará daños al Producto Interno Bruto sin precedentes en Honduras, advierten expertos. El precio del dólar y el euro es presentado por Credomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Credomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. La caída en los ingresos, el cierre de negocios, la pérdida de empleos y de la capacidad de compra de los hondureños producto del coronavirus se convertirá en una hecatombe para la economía nacional, augura el especialista en banca y finanzas y expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Federico Álvarez. Debemos darnos cuenta que esta crisis
es una hecatombe para el país. El Banco Central estima que la economía caerá en un 6%. La CEPAL, por su lado, estima que la caída de la economía de América Latina será de 9.1%. El daño que dejará el coronavirus en el Producto Interno Bruto es sin precedentes y no tiene comparación en el país. Según Álvarez, los racionamientos de 1994 provocaron la caída de 1.9%. El huracán Mitch destruyó la infraestructura y provocó una caída del 2% y las secuelas del golpe de Estado fueron de 2.4%. Estos eventos naturales, económicos y políticos, ninguno se compara a la herencia que dejará la COVID-19 al cierre del 2020. Eso significa que la actual caída de la economía es por lo menos 2.5 veces más que la peor crisis económica que haya experimentado el país. Un crecimiento económico del menos 6% que aumentará la pobreza y la desigualdad, cerrarán empresas y aumentará el desempleo. Por eso Federico Álvarez sugiere elaborar un plan estratégico y que lo ejecute el gobierno porque debe contener objetivos de interés público como ser recuperar el sector productivo y evitar que siga aumentando el desempleo. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. Este jueves, en Frente a Frente, a partir de las 7 de la mañana, el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Federico Álvarez, analizando la situación económica del país en medio de esta pandemia y las proyecciones como las que hace algunos minutos ustedes han escuchado. Igual el ingeniero Rubén Darío Sorto. A las 7 de la mañana, Federico Álvarez y Rubén Darío Sorto, este jueves en Frente a Frente. En medio de los impactos que la pandemia está dejando en la economía, surgen algunas propuestas para atenuar la severidad de sus efectos, pero se lamenta que la mesa multisectorial se cierre a estas iniciativas, algunas de ellas relacionadas con la población laboral que ha vencido el coronavirus. El panorama no puede ser más sombrío para la economía hondureña. Con más de 120 días de confinamiento ya se perdieron más de 500,000 empleos entre suspensiones y despidos. Más de 1 millón de hondureños de la economía informal no perciben ningún tipo de ingreso y un 73% del total del comercio a nivel nacional no vende nada, pero mantiene sus gastos de operación. El 44.1% de la MIPYME ya cerró, fracasó, murió. La mortalidad en esta pandemia del COVID es del 44.1% para todos aquellos emprendedores valientes que lo arriesgaron todo. Pero si este escenario ya es gris y hasta tenebroso, lo que podría venir es mucho peor. Y es aquí donde saltan las primeras propuestas, ya con marcas y cicatrices de desesperación, para abrir con cautela la economía del país. Las mismas empresas que han estado participando en esta iniciativa me dicen, doctora, pero si es que la mitad de mi población, la mitad de mis empleados ya tienen anticuerpos, ¿por qué no me permiten incorporar siquiera eso? Me dicen. O sea, no hay ni con quién discutir, ni con quién organizar este tipo de iniciativas. Pero no solo chocan con los candados de las mesas sectoriales para presentar y discutir estas propuestas, también lamentan la actitud refrigerada de muchos funcionarios públicos que al parecer dicen no saben qué hacer con los zarpazos del coronavirus. Es muy importante que el gobierno de la República pueda ser lo más incluyente que se pueda ante la situación que hoy estamos enfrentando. Estamos ya a 4 meses de la pandemia y en este sentido es necesario comenzar a estructurar una serie de soluciones al problema tanto sanitario como económico. Contra todos los pronósticos, el mercado zonal Belén demostró ya que es posible abrirse a la actividad comercial con orden y organización. Y esperamos que esto sea un piloto para reaperturar la economía, podemos decirlo, a nivel nacional, ya que estamos en fase 0. Irónicamente, Cortés y el Distrito Central continúan en la fase 0, 2 polos de desarrollo económico que mueven prácticamente el 70% de la economía a nivel nacional. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7.
Bajo fuertes medidas de bioseguridad, la inspección de los militares, así como de la Policía Nacional, Municipal y Seguridad Privada, este día fueron abiertos al público 96 puestos de alimentos del Mercado Nacional Belén, el cual se mostró limpio, ordenado y organizado, y de esta forma reactivar la economía del mercado más grande de Tegucigalpa y Honduras, con lo que se mostró de acuerdo el consumidor. Hay que tener paciencia y la seguridad de uno y también de su familia, porque si nosotros salimos acá, podemos ir a contagiar a nuestra familia si contraemos el virus. Entonces, está bien así. Nosotros lo que queremos es cuidarnos nosotros y que el cliente también entre a hacer sus compras con todas las medidas de bioseguridad. En todo el mercado tenemos alrededor de 125 puntos donde pueden ellos tomar su gel inteligentemente con el pie, ¿verdad? Y pueden ellos hacer su desinfección en sus manos. A los comerciantes se les pidió medidas de bioseguridad en sus negocios para poder volver a vender, mientras a la población para ingresar les exigieron el uso de mascarillas, guardar el distanciamiento social, revisión del último dígito de la identidad para ingresar, toma de temperatura, someterse a la cabina de desinfección y hacer uso de los pediluvios y gel de manos para hacer las compras. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente, apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. Mire, estamos recibiendo, Eunice y teleaudiencia, estas imágenes desde Villanueva, que nos indica que este es el hospital móvil que instalaron en Villanueva. Solo para que miren cómo estamos atendiendo a los pacientes. Son las condiciones donde tengo pacientes. Está lloviendo en Villanueva. Podemos trabajar así. Y miren las evidencias. No podemos. Que tal como lo dijeron algunos expertos, se instaló ese hospital móvil en mal terreno. Y eso lo constató la Fiscalía y el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Esto que está inundado ahí es el piso del hospital móvil en Villanueva. Cuando llueve flota el lodo. Ya esto, aquí es lodo, doctora, todo esto es lodo. Aquí no, créame que yo no quisiera dar consultas acá ni poder atender a los pacientes. Y no está vacío, ¿verdad? Lo acaba de decir el médico, que hay pacientes adentro. Esto es un lodo y es de todos los días. Lo que se viene a convertir en un foco de contaminación. Ya me más otra vez de agua, mire. Mire. ¿Sí? Mire cómo está. Mire, doctora, ve, es que aquí ya no podemos, mire esto, mire cómo me desliza. O sea, ya esto, aquí es lodo, doctora, todo esto es lodo. Aquí no, créame que yo no quisiera dar consultas acá ni poder atender a los pacientes. Mire, todo esto es un lodo y es de todos los días, doctora, es de todo. Ya mire, ya me llené más otra vez de agua, mire. ¿Sí? Mire cómo está. Honduras, divulgar esto no es ser negativo. Divulgar esto no es hacer oposición. Mire esto. Denunciar esto y divulgarlo, primero es un deber periodístico. Segundo es para demostrar los resultados de la improvisación. Es decir, si esa instalación se hace correctamente, en un lugar adecuado, previamente investigado por los ingenieros, por los especialistas, no tendría por qué inundarse. Así es. Entonces, es la obligación nuestra mostrar estas cosas como denuncia y para que se corrijan. Aquí se ha gastado dinero, tiene razón el médico en estas condiciones. Es difícil dar una consulta si lo que se requiere en un hospital es salubridad. Sí, ya se había dicho que este terreno había estado abandonado por mucho tiempo. Entonces, y esto es un foco de contaminación para la gente que labora ahí, que es personal de salud, claro, que tenemos que cuidar. Este es el propósito de mostrar esto.
se corrijan estas cosas, que no se improvise. Así es. Que se respete la dignidad de la gente. Estoy enfocando a ustedes para que no tengan, no se preocupen, no lo voy a, solo para que miren cómo estamos atendiendo a los pacientes. Vamos con la pausa comercial y retornamos con toda la actualización de la COVID-19 en Honduras. A las secuelas en su organismo que deja la COVID-19, los pacientes que salen airosos de la batalla enfrentan ahora el rechazo en la sociedad que los ve con estigma como si fueran portadores aún del contagio, algo que no es correcto según los especialistas que llaman a la sociedad a abandonar estos resabios y crueldad. Los pacientes recuperados de COVID-19 enfrentan secuelas de esta enfermedad, como fatiga, problemas para dormir o fragilidad emocional. Y eso no es todo, ya que tienen que afrontar el rechazo de la sociedad. Tal es el caso de Gesiel Flores, que superó el COVID-19 después de 2 meses de lucha en los que su pronóstico no era favorable. En algún momento les puedo mencionar que pensé que no lo iba a lograr. De hecho, hasta me despedí de mi esposa en uno de esos momentos cuando faltaba el oxígeno. Pero Dios es tan fiel y me aferré a un versículo que unos pastores nos compartían en Salmo 118, 17, que dice: no moriré, sino que contaré de sus grandes proezas. Aunque su última prueba de PCR lo certificó como vencedor de este virus, Gesiel admite que tuvo que enfrentar el rechazo de otras personas, porque lo consideraban un foco de contagio. Pues al integrarnos la gente ya sabía que nosotros habíamos dado positivo. Siempre queda ese temor al saludar a las personas. Yo todavía no me integro al 100, pero hay personas como que todavía tienen ese temor al saludarte o al decirte estás bien o piensan que o por una estornudada o entonces y piensan que otra vez estás nuevamente infectado. Creo que tenemos que ser muy respetuosos. No es fácil para algunos de los que nos hemos infectado. Igual he perdido familiares, entonces creo que es muy importante tener paz, ¿verdad? Sumado a la estigmatización y los síntomas residuales, Gesiel ahora lucha contra el impacto económico que generó esta enfermedad en su familia. Fueron una serie de exámenes, medicamentos, no sé si puedo decir la cantidad, pues aproximadamente unos 18,000 lempiras solamente en el tratamiento durante el virus, y post tratamiento hemos tenido que hacer citas médicas, como mencionaba anteriormente, el pulmón izquierdo se infectó y con una bacteria y hemos tenido que tratar durante 1 mes y medio. Como esta historia, hay otras, de hondureños que tienen que enfrentar el estigma y el impacto económico que, según los expertos, puede llegar a convertirse en depresión. Cuando sale, la persona normalmente puede presentar depresión, enojo, cólera, frustración, porque aunque ha salido de la enfermedad, aunque se está recuperando, las personas todavía lo miran como un caso. Y segundo, es que la gente no habla con ellos. Entonces pareciera que hasta hablar les va a pasar la enfermedad. Entonces hay que tratarlos como personas recuperadas, no como personas infectadas. Este pastor hace un enérgico llamado a la sociedad a tener compasión por los recuperados del COVID-19. No podemos rechazar a un familiar o a alguien que viene saliendo de coronavirus. Un llamado a las empresas, un llamado a toda la sociedad hondureña para que les tendamos la mano en este momento difícil, porque hoy son ellos, mañana podemos ser nosotros. Creo que es el tiempo donde tenemos que tener unidad entre nosotros y recordar que Jesucristo es amor y que Jesucristo quiere que nosotros tengamos esa compasión, así como Él la tuvo de nosotros, que nos perdonó, así que nosotros también les amemos. Hasta el momento, Honduras reporta más de 3,000 personas recuperadas, mismas que tendrán que reintegrarse a la sociedad. A pesar del constante llamado de la sociedad a no estigmatizar a los pacientes que se han recuperado del COVID-19, muchas personas prefieren no entablar conversación con ellos. Pero lo cierto es que todos estamos expuestos a padecer esta enfermedad. Sandy Gallardo, Telenoticias. Sí, mucha gente después de ver el video del hospital móvil en Villanueva nos está escribiendo para decirnos que esos charcos en los hospitales atraen el zancudo del dengue, el Aedes aegypti. Llega con COVID y se muere de dengue. Mire, el dengue también está haciendo estragos en este momento. Y donde hay agua acumulada limpia, ahí crece este mosquito transmisor del dengue. Así que hay que tener mucho cuidado. Debemos consignar
debemos consignar hoy la noticia en relación al doctor Omar Videa. Omar Videa es un médico consultor de TSI y tiene un programa aquí en Televicentro. Y él ha sido un médico beligerante en esta pandemia. Es uno de los médicos que ha impulsado el tratamiento maíz y hoy anunció que es positivo de la COVID-19 y que está siendo tratado por el equipo médico que preside el doctor Carlos Roberto Aguilar. Igual que hace unos días el padre Juan Ángel López, vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras, un querido sacerdote que anunció a través de un video que había dado positivo, y algunos otros hondureños les deseamos su pronta recuperación. Al padre Juan Ángel, a todos los que se han contagiado del virus, a Omar Videa porque lo conocemos, al doctor Omar Videa porque lo conocemos, porque les digo, trabaja aquí y es consultor de los noticieros de TSI. Esperamos que pronto se recupere para bien de las personas que confían en él y de los pacientes que tiene. Seguimos con las informaciones, con nuestra agenda informativa aquí en el noticiero Líder de Honduras. El Colegio Médico denunció informalidad en el contrato de trabajo de los profesionales de la medicina que recién integraron las filas de lucha, mismos que no han recibido el salario en los últimos 3 meses. Según la presidenta de este colegio, los médicos fueron contratados para el proyecto Código Verde y no por la Secretaría de Salud. Ese tipo de contratación, ellos solamente firman y los envían a un centro hospitalario en donde se requiera de la participación de ellos, pero en realidad no tienen muy claras las relaciones de trabajo y qué constituye realmente los derechos de ellos. Por ejemplo, ahorita tienen 3 meses que no se les paga el salario a estos profesionales, y la verdad que nosotros hemos denunciado en repetidas ocasiones que esta es una precarización del trabajo, una explotación del trabajo, y lo hemos denunciado ante la Organización Médica Mundial y ante Amnistía Internacional. El proyecto Código Verde, para el que estos médicos firmaron contrato, es parte del programa Con Chamba Vivir Mejor que impulsa la Secretaría de Trabajo. Representantes del gremio médico manifestaron este día en San Pedro Sula que las unidades de cuidados intensivos de la red hospitalaria en la zona norte están colapsadas e incluso no hay cupo para médicos que se han contagiado atendiendo pacientes con la COVID-19. En el Seguro Social tenemos 14 cupos llenos de cuidado intensivo y las salas a un 85% hasta el día de ayer. Lo que nos hace, pues, incluso tenemos 3 médicos en lista de espera para la unidad de cuidado intensivo, que están delicados de salud y que no han podido ingresar a una unidad. Entonces, esta es una situación alarmante. No vemos un descenso de la curva, no vemos las pruebas practicadas diariamente. Para todo el mundo es conocido de que no hay pruebas en los centros triajes, que no se están realizando y que solo en algunas brigadas están llevando cierto tipo de pruebas rápidas. También están a la espera de la certificación de las mascarillas KN95 por parte del SINAGER, ya que es la base angular para que el personal de salud no se contamine con el virus. 10 brigadas médicas con triajes móviles se realizaron este día en el Valle de Sula, en los municipios de Villanueva, Potreríos, La Lima, San Antonio, San Francisco de Yojoa y en la aldea El Carmen de San Pedro Sula, donde aparte de detectar casos de la COVID-19, se dio una atención integral a la población. Asimismo, el subsecretario de Salud, Roberto Cosenza, se reunió con alcaldes de Santa Bárbara para habilitar el policlínico de Azacualpa con centro COVID. En Santa Bárbara se va a ampliar a 30 camas, pero vamos a conformar un triaje con una unidad estabilizadora fuertemente en el valle para que los pacientes no vayan a ser referidos a los hospitales y puedan hacer el mayor número de contención a nivel local. Autoridades sanitarias comentaron que la meta es que cada municipio cuente con un centro de triaje y sala estabilizadora para combatir la pandemia en la zona noroccidental.
La Asociación Hondureña de Maquiladores entregó una donación de manómetros y flujómetros para las áreas de COVID-19 del Hospital Mario Catarino Rivas. El equipo, que está valorado en 350,000 lempiras, contribuirá para habilitar más tanques de oxígeno. Estamos recibiendo alrededor de 40 manómetros y 40 flujómetros, que son dispositivos que se utilizan para los pacientes COVID. Agradecemos realmente este aporte porque son uno de los insumos que se habían escaseado a nivel nacional, y actualmente entonces nos van a permitir aumentar la capacidad del Hospital Mario Rivas para atender al paciente en estado delicado. Con estos dispositivos, ¿verdad?, estamos también ya desarrollando lo que es la ampliación de los servicios hospitalarios para el paciente COVID, ¿verdad?, y en el corto plazo esperamos habilitar alrededor de 40 o 60 camas más. El flujómetro es un aparato que permite evaluar de forma rápida el grado de obstrucción de las vías respiratorias, mientras que el manómetro se utiliza para medir la presión. Ambos aparatos son indispensables para tratar a pacientes con COVID-19. En las últimas horas, para ser más específicos, 24 horas, los hospitales de la zona norte reportan 7 muertes por sospecha de la COVID-19, 3 en el Hospital Mario Catarino Rivas, donde permanecen hospitalizados 65 pacientes adultos y 4 niños. En el Seguro Social se notificó el fallecimiento de 4 personas, internos 159, de estos 14 se mantienen en cuidados intensivos y 41 recuperados, mientras que en el Hospital Leonardo Martínez en Valenzuela no se obtuvo información. 13 personas fallecieron en las últimas 24 horas en los principales centros asistenciales de la capital. En el Hospital Escuela, el último reporte registra 5 nuevos decesos sospechosos por COVID. En el caso del Hospital de Especialidades del Tórax, se registró el fallecimiento de 4 personas, adultos mayores, que padecían enfermedades de base, lo que complicó su situación de salud. En el Instituto Hondureño de Seguridad Social perdieron la vida 4 pacientes de las diferentes salas COVID, según sus autoridades. En el caso del Hospital San Felipe, no se reportó ninguna muerte en las últimas 24 horas. En el caso del porcentaje ocupacional, los 4 centros asistenciales reportan su capacidad máxima, mientras otros pacientes esperan por cupos en los diferentes centros de triaje habilitados en la capital. Según el reporte esta noche de SINAGER, se han realizado 1.960 pruebas. De estas, 930 resultaron positivas y el resto negativas. Los 930 casos, la mayoría, es decir, 363 se registran en Francisco Morazán, 93 en Cortés y 116 en Atlántida. Es donde más se registran casos. Los fallecimientos este día suman a 18, 12 en Francisco Morazán, 3 en el departamento de Cortés, 2 se registran en el departamento de Valle y una persona fallecida en el departamento de El Paraíso. Siempre hay que aclarar que los fallecidos que reporta SINAGER no necesariamente son de hoy, sino que son de días atrás. Son reportados. Solo que se reportan cuando las pruebas determinan que murieron de la COVID-19, ¿verdad? Sí, mientras tanto, las personas hospitalizadas ascienden a 1.380, 54 de estas en la unidad de cuidados intensivos, graves 400 y estables 926 se ha informado. Al menos 45 bomberos hondureños resultaron positivos de la COVID, informó este martes Oscar Triminio, vocero de esta institución, quien indicó que de momento ninguno de los afectados presenta síntomas graves y que todos permanecen bajo cuarentena en sus hogares. Triminio lamentó además el fallecimiento en las últimas horas del capitán en situación de retiro, don Fernando Castro Miralda, quien perdió la vida en la ciudad de La Ceiba debido al padecimiento de una enfermedad que al final lo condujo a la muerte. Un grupo de docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras decidieron habilitar el Centro de Diagnóstico de Imágenes Biomédicas, Investigación y Rehabilitación, donde realizan estudios radiológicos para la atención temprana de daños producidos por el COVID-19 y así evitar que la enfermedad llegue a afectar otros órganos del cuerpo. Hasta el momento han realizado unas 138 tomografías con el objetivo que los médicos tratasen
o tratantes puedan tener un concepto más claro de cómo atacar la enfermedad. El centro cuenta con un tomógrafo Toshiba Aquilon de 320 cortes que se extiende a 640 cortes, uno de los mejores a nivel de Centroamérica, que utiliza un sistema de inteligencia artificial Huawei. El servicio que brindan estos profesionales están disponibles en horas de la mañana de lunes a viernes. Hasta el momento son 4 los tecnológicos que con todos los mecanismos de bioseguridad atienden a los pacientes que lo requieran. Este martes las autoridades sanitarias de Nacaome Valle anunciaron que reforzarán el centro de triaje que está en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Francisco Morazán de esa localidad, donde opera una clínica de atención contra la COVID. El megacentro, como le denominan, contará con más equipo y personal calificado para responder a la emergencia sanitaria que vive esa ciudad, la cabecera municipal de Valle. La ampliación del centro permitirá atender más pacientes sospechosos de la COVID y sus operaciones darán comienzo el próximo jueves, es decir, mañana. Las instalaciones fueron supervisadas el martes por las autoridades de salud y los diputados nacionalistas Tomás Zambrano y su suplente Marcos Velázquez. El megacentro de triaje contará así con una sala para pacientes COVID y otra para uso de pacientes sospechosos de otras enfermedades. Está en comunicación con Telenoticias don Miguel Morazán, encargado del Código Verde, para referirse a la denuncia de la presidenta del Colegio Médico que galenos contratados por Código Verde para la emergencia COVID tienen 3 meses sin recibir salario. Don Miguel Morazán, buenas noches. Buenas noches, Renato. Un saludo a todo el mundo en el estudio y a toda la población en general. Yo creo que no es justo y no es correcto estar dando ese tipo de vertir esas opiniones, que yo siento que son muy personales, pero nosotros no tenemos una persona que le pueda decir a nivel nacional que le debemos 3 meses. Nosotros, como un beneficio social, como el proyecto Con Chamba Hoy Mejor, a través de la división Código Verde Más, hemos hecho un montón por este país. El presidente Hernández pidió apoyar el sistema de salud a nivel nacional y es lo que hemos venido haciendo. Renato, nosotros tenemos más de 3.500 galeanos trabajando en la primera línea. Entonces, no veo justo que vengan ese tipo de autocríticas. Sí serían aceptadas cuando yo vengo y digo, sí le debo a la gente, pero conociendo el tema y manejándolo, le doy la certeza y la garantía que a ningún galeano se le deben 3 meses de sueldo. Nosotros trabajamos con una contraparte que es el Ministerio de Salud, que nos hace la solicitud del personal en todos los institutos, regiones, situaciones hospitalarias, y de acuerdo a esa solicitud nosotros procedemos y dependemos de que los institutos, o sea, los centros asistenciales, nos manden ellos los informes del trabajo realizado y nosotros procedemos a pagar. Ahorita a nadie se le debe 3 meses. Eso es totalmente falso. Y le puedo desglosar ahorita, si tiene el tiempo al aire, para decirle la cantidad de galeanos que tenemos contratados. ¿Cuántos tienen contratados, don Miguel? Ahorita le digo, tenemos 3.597, de los cuales, Renato, 209 son médicos especialistas, 1.598 son médicos generales, 445 son licenciados en enfermería, 867 son auxiliares de enfermería, 155 son técnicos en laboratorio, 44 son técnicos en rayos X, 1 es técnico en anestesia, 263 microbiólogos, 6 promotores y 9 químicos en farmacia. Estamos haciendo una gran obra por este país. Esta pandemia no está para ponernos a tirarnos lodo en la cara, estamos para apoyar. Y creo que lo estamos haciendo. Pueden validar con las regiones, con todos los hospitales a nivel nacional. El apoyo del Código Verde ha sido inmenso y se siente en la población. Queremos seguir y seguimos metiendo más personal porque lo requiere. Esta pandemia se está tratando de controlar en la medida de lo posible, pero no creo que es justo. Están al día entonces todos estos galenos con su salario. Todos a nivel país, como le digo, a nadie se le deben 3 meses. Bueno, muchas gracias. Don Miguel Morazán es el encargado del Código Verde. Dice que no se le debe a ningún médico bajo esta modalidad de contrato del Código Verde, que todos han recibido sus salarios y rechaza que no se les haya pagado en los últimos 3 meses.
Para corroborar si en algún momento del proceso de compra de 7 hospitales de aislamiento móviles InvestH solicitó en franquicias aduaneras, dependencias de la Secretaría de Finanzas, exoneración para el ingreso de estas mercancías cuyas facturas presentan incongruencias según ha identificado la Administración Aduanera de Honduras, informe que el Ministerio está esperando para iniciar investigación sobre delitos tributarios. El director general de Fiscalías nos ha confirmado que se va a integrar al equipo de trabajo en esta línea de investigación a la Fiscalía Especial contra los Delitos Tributarios del Ministerio Público. Además, nos ha manifestado el director general de Fiscales que se ha requerido a Invest, en virtud de la existencia aparentemente de una garantía contractual, del contrato original que da lugar a la compra de estos hospitales. Las diligencias de investigación relacionadas a la compra de 7 hospitales de aislamiento móviles por parte de InvestH continuarán mañana con la declaración testifical de la Secretaría de Salud o Secretaria de Salud, licenciada Alba Consuelo Flores. Los ciudadanos Santiago Barralaga y su esposa Edith Roca, ambos prófugos de justicia y acusados por el delito de lavado de activos, el primero hermano del comisionado de policía en retiro, Jorge Alberto Barralaga, y cuñada de este, la segunda, se presentaron voluntariamente este miércoles ante un juez con jurisdicción nacional, quien en base a una certificación médica presentada por los abogados Rick Santúnez y Luis Fernando Padilla, resolvió en audiencia de declaración de imputado otorgar arresto domiciliario y otras medidas distintas a la prisión preventiva para Santiago Barralaga, quien padece una enfermedad base. Continúa con la medida de prisión preventiva, mientras que el ciudadano Santiago Barralaga pues tiene su audiencia inicial el próximo lunes 20 a las 9 de la mañana, cuando es el momento procesal oportuno para la evacuación de medios de prueba. Contra la ciudadana Edith Roca, quien había orden de captura pendiente en vista de resolución dictada por la Corte de Apelaciones que revocó un sobreseimiento definitivo de primera instancia, el juez ordenó que el ciudadano Santiago Barralaga sea evaluado por medicina forense. Para ambos detenidos se señaló audiencia inicial para el día lunes 20 de julio. El asesinato de una joven maestra ocurrido este lunes en la ciudad de Gracias, en Lempira, pone de nuevo el tema de los femicidios y el llamado de impartición de justicia. En el barrio Moreno, también conocido como El Salto, en Gracias, en el departamento de Lempira, ultimaron con arma blanca machete a la profesora Esther Victorina Argueta Pérez. Ella estaba embarazada y le quedaban pocos días para dar a luz. Fue en horas del mediodía que su esposo iba a almorzar y la encontró sin vida en su casa de habitación. La maestra era originaria de Lepaera, Lempira, y sus restos fueron sepultados este día en el cementerio general lepaerense, mientras el alcalde municipal de Gracias, Lempira, pide justicia. Exigimos una pronta, oportuna, eficaz investigación y que se aplique todo el peso de la ley para este vil asesino, que no se lleva solo la vida de Vicky, sino también de su hijo. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. Autoridades del Tribunal de Justicia Electoral hacen un llamado al Congreso Nacional para gestionar el presupuesto correspondiente a esta entidad, pues desde que fue creada solo se les ha otorgado 8 millones de lempiras que utilizaron para la contratación de personal administrativo y hasta el momento no han podido contratar a los gestores de justicia, afirmó el magistrado presidente Eduardo Enrique Reina. Nuestro personal es básico y más que todo ha sido más administrativo. Obviamente somos magistrados, abogados y todos, pero en un momento electoral, tanto ya sea primarias, internas o generales, se reciben más de 200 impugnaciones. Es casi materialmente imposible que solo 5 personas puedan resolver en cerca de 40 días todo ese tipo de impugnaciones y además se prepare el andamiaje en equipos, en capacidad tecnológica, si no tenemos los recursos. Asimismo, expuso la necesidad que el Poder Legislativo discuta y apruebe la ley electoral para tener el marco legal que genere seguridad jurídica en las actuaciones del Tribunal de Justicia Electoral. Don César Quintanilla nos dice en el estado del tiempo TN5 que las lluvias van a disminuir con el inicio oficial de la canícula.
El estado del tiempo es presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 4 GB por 50 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Les comento que hoy, 15 de julio, oficialmente ha iniciado la canícula, que es justamente cuando los rayos del sol ya no entran de forma horizontal, sino de forma vertical. Entonces tenemos olas de calor mayores y han comenzado ya a registrarse. El paso de una onda tropical, un sistema de inestabilidad sobre el territorio nacional están dejando precipitaciones, lluvias en esta jornada. Y también hay pronóstico para esta jornada de jueves, que regiones principalmente del oriente del país, algunos puntos del noroccidente también reciban lluvias. Poco a poco, conforme avance la canícula, irán estas lluvias disminuyendo y las temperaturas serán cada vez más sofocantes. Por eso se llama eso canícula, como una tapa de perros le llamaban antes, por ese calor sofocante. El oleaje en el litoral Caribe y en el Golfo de Fonseca totalmente normal para estas próximas 24 horas, así que se pueden realizar todo tipo de actividades. Y miren en este mapa cómo ha avanzado el polvo del Sahara en esta jornada sobre el territorio centroamericano, y la mala noticia es que va a continuar para esta jornada del jueves sobre todo el istmo centroamericano y parte de Sudamérica. Continuarán esas micropartículas allí afectando las vías respiratorias. Y cierro con esta noticia alarmante. Las emisiones mundiales de metano alcanzan niveles récord y encaminan al mundo a los 3 y hasta 4 grados centígrados de calentamiento global. Para que usted tenga una idea, lo que estamos viviendo de la pandemia y que tiene de rodillas al mundo es así, de mínimo en comparación al calentamiento global, al cambio climático, y este metano es más responsable aún que el dióxido de carbono porque es como 5 veces más poderoso para atrapar calor y devolverlo a la atmósfera. Atención con estas noticias, pongamos mucha atención, cuídense mucho. Siempre les queremos como televidentes y no como noticias. Que la pasen bien. El estado del tiempo fue presentado por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! 8 GB por 100 lempiras. Tigo, en todo lo que te mueve. Telma Mejía con el hecho, la frase y la imagen del día. La ministra de Salud comparece este jueves ante la Fiscalía por el caso de los hospitales móviles, cuya investigación ahora incluirá también a la Fiscalía de Delitos Tributarios. Mientras trasciende que InvestH contempla nuevos pagos extras por el acarreo de los hospitales y su instalación por más de 17 millones de lempiras. Así resume este analista el tema de los hospitales móviles. Funcionarios de Honduras no fueron engañados. El hecho fundamental es que también el Estado pagó de manera anticipada por hospitales, no por llevar juicios de dudoso resultado. El mercado zonal Belén volvió paulatinamente a su actividad comercial con la reapertura de los primeros 96 puestos de alimentos, tras la autorización de SINAGER para aplicar protocolo de bioseguridad. Bueno, llegamos al final. Recuerde que inmediatamente finaliza el noticiero Preso número 1. Fíjese que vamos a ocupar solo unos segunditos porque estamos recibiendo información desde la región sanitaria de Gracias a Dios, donde el personal de salud está solicitando el envío de 291 muestras de hisopado nasal, dice textualmente la información que recibimos, realizado hace una semana en el municipio de Brus Laguna, en el departamento de Gracias a Dios. O sea que no han recibido los resultados, por lo que estamos sumamente preocupados, que se nos arruinen las muestras y el esfuerzo realizado sea en vano. Somos un departamento con muchas dificultades, carencias y difícil acceso geográfico, y no contamos con medios de transporte para la movilización de estas muestras. Yo, como personal de salud e hija de la Mosquitia, les solicito ayuda a ustedes para el traslado de las muestras de Puerto Lempira a Tegucigalpa. Bueno, no están esperando los resultados, sino enviar las muestras a Tegucigalpa. Mire usted qué dificultades las que enfrenta la gente en esos sitios remotos de la República. Aquí en la Mosquitia se nos seguirán muriendo personas y no sabremos los resultados si no buscamos la manera del envío de las mismas. Pido que ustedes sean nuestros enlaces para que puedan llegar al destino. Nosotros dependemos del apoyo de ustedes. Es una nota que le están enviando al abogado Olvin Rodríguez, al periodista Luis Edgardo Vallejo, al ingeniero civil Luis Edgardo Vallejo, y que ellos
me la envían. Sí. Para que esta gente de gracias a Dios, mire qué dificultades las que tienen, quieren enviar unas muestras, más de 200, y no tienen la capacidad ni las herramientas para enviarlas. Razón quizá por la cual hoy en los últimos días no se ha registrado ningún caso, reportado ningún caso dentro de los registros de SINAGER. Hoy ningún caso, en gracias a Dios. En otras palabras, están solicitando una embarcación, un avión para mandar las muestras de gracias a Dios de 291 personas sospechosas de COVID. Imagínense usted. Bueno, sabemos que el país tiene dificultades. Sí. No tiene infraestructura amplia de transporte, pero pedimos que les ayuden a la gente de gracias a Dios, a nuestras autoridades. Vamos a darle seguimiento a esto en el transcurso de mañana jueves. Así es, si Dios lo permite. Bendiciones. En el último informe de SINAGER se devela que Cortés comienza a ser desplazado al tercer lugar en incidencia por COVID-19 al reportar 93 casos positivos, mientras que Francisco Morazán se mantiene en alza con 363 y Atlántida repunta con 116 casos positivos. Se inunda hospital móvil comprado por Copeco e instalado en Villanueva Cortés. Los médicos advierten que en esas condiciones no pueden seguir con las consultas. El Ministerio Público anunció este día que a la ampliación en la investigación del caso de Inves H y hospitales móviles se incorpora la Fiscalía de Delitos Tributarios. Luego de entregarse voluntariamente, otorgan arresto domiciliario a hermano y cuñada del subcomisionado en retiro, Jorge Barralaga. El expresidente del BCE pronostica una caída del Producto Interno Bruto sin precedentes en la historia de Honduras.